inversores e inversoras. Estoy grabando este video aquí para contestar la pregunta de un inversor que fue hecha por Instagram. Yo iba a buscar la pregunta aquí, pero bueno. El inversor me envió la pregunta por Instagram, donde me pidió para ayudarle, ¿no? A ser, cómo ser un inversor. Yo voy a complementar eso. Cómo ser un inversor de éxito. Pero ¿qué es un inversor de éxito? Inversor de éxito es el inversor, ¿vale? Que tiene ganancias con sus inversiones. Este es el inversor de éxito. Pero no que tiene ganancias hoy y mañana devuelve todo el mercado. No, inversor de éxito es el inversor que logra hacer su capital crecer mediante sus inversiones y todo un conjunto de, vamos a decir, de herramientas que utiliza a la hora de invertir. Pero antes, yo estuve dando vueltas de cómo contestar esta pregunta, porque el inversor me dijo, Karine, ¿cómo, cuándo qué tengo, ¿no?, que saber para ser un inversor? Y fue una pregunta muy interesante. Yo estuve dando vueltas y pensando, ¿qué puedo decir a él, ¿no?, y a otros inversores, a otras personas que quieren empezar a invertir, ¿no?, para que empiecen, vamos a decir, de la mejor manera, ¿no?, y que puedan ver las oportunidades que tienen la bolsa de valores, así como yo, así como los miembros de mi comunidad, así como tú que me estás asistiendo que ya invierte en bolsa, o tú que todavía no inviertes. Y de verdad yo estuve dando vueltas, entonces yo paré y pensé, ¿por qué no compartir con ellos lo que funcionó para mí? Yo creo que es más fácil, ¿verdad? Compartir con vosotros lo que funcionó para mí. Entonces, cuando yo me deparé con eso, ¿no?, de compartir lo que funcionó para mí en su día, ¿qué fue? Cuando yo decidí empezar a invertir en bolsa, eso ocurrió porque mi hermano se echó a reír de mi cara porque él tenía sus ahorros en la bolsa y los míos estaban en la cuenta de ahorros. Pues bien, entonces él me dijo, antes de empezar a invertir, vete a estudiar. O sea, vete a hacer curso, ¿vale? Y después entonces ponga tu capital. Y fue lo que yo hice. Antes de empezar a invertir en bolsa, yo empecé a hacer cursos. Yo hice un curso, el primero fue con Rafael, después el segundo fue con André, que son dos analistas brasileños que para mí son muy buenos, los acompaño hasta hoy. Tanto que hay ideas de trabajo de ellos que yo traigo aquí para vosotros, que vosotros no sabéis, pero sí. Y para mí son los mejores, por la manera como ellos explican y todo, y cómo invierten, porque ellos son inversores, ¿no? Enseño a la gente a invertir a corto plazo. Y yo utilizo más la metodología de uno do que del otro, y a mí me gusta muchísimo la manera como explico en todo eso. Entonces, lo que yo hice antes de poner mi dinero en la bolsa, que en su día fueron 20.000, que era el dinero que yo tenía, ¿no? Porque 10.000 yo había prestado a mi hermano. Estos 20.000, ellos fueron para la bolsa, pero después que yo había ya hecho curso, ¿vale? Después de haber comprado el curso de Rafael y el curso de André. Y entonces yo ya más o menos tenía una noción de cómo iba eso. Y lo interesante en Brasil es que al comprar el curso de ellos, ¿no?, por serem analistas, ellos te daban recomendaciones, ¿no? Entonces yo lo que tuve que aprender fue a gestionar mi capital mediante la gestión de riesgo, poner orden de stop loss, orden de stop gain y tal. Y entonces eso fue, vamos a decir, fue mi base, lo que me ayudó mucho. Pero no fue eso lo que hizo la diferencia para mí, ¿vale? Entonces, si yo pudiera compartir con vosotros que me estáis viendo, que no queréis hacer parte de las estadísticas que dicen que 70%, 80%, 90% de la gente que empieza a invertir en bolsa pierde capital y no vuelve más, ¿vale? Si no queréis hacer parte de este porcentaje, mi sugerencia es busque a alguien que sepa hacer lo que tú quieres hacer, ¿vale? Que tú veas que tiene resultado con lo que tú quieres hacer. No es porque yo tengo una comunidad que estoy diciendo eso, no. Es porque fue lo que pasó conmigo. Entonces, al buscar un profesional que tú, vamos a decir, que te pase esta confianza, pero verifica su trabajo, ¿vale? Verifica el trabajo de este profesional, verifica si
realmente haces lo que dices, porque es muy típico, infelizmente, no debería ser, pero es típico encontrar profesionales que dicen que hacen, que enseñan cosas, pero que no hacen. Pero vamos a ver, aquí solo hay un pequeño detalle también, que fue una cosa que aprendí con un profesor mío. Vale, puede ser que yo no haga lo que te estoy enseñando, pero yo ya enseñé no sé cuántas mil personas que lo hacen y tienen resultados. Vale, yo no vamos a decir, este caso ele utilizó porque había un alumno suyo, solo un comillas aquí, había un alumno suyo que enseñaba, ¿cómo puedo decir eso en castellano? Que enseñaba que tenía toda una estructura, una metodología para enseñar, vamos a decir, parejas a resolver problemas, pero que él no tenía pareja. Pero él sabía, vamos a decir, cuáles eran los conflictos que estas parejas tenían y que para él era muy fácil de resolver. Y él empezó eso, si no me estoy equivocado, ayudando a su hermana y su cuñado, y después fue pasando eso para otras personas hasta que entonces creó su curso. Pero él no tenía pareja cuando empezó eso, pero es un caso aparte. Pero cuando estamos hablando de bolsa, no cuando estamos hablando de dinero, en mi opinión, sí es importante que el profesional que yo venga a aprender, que él haga lo que me enseña, ¿verdad? Entonces fue eso que pasó cuando yo busqué estos dos profesionales. Es verdad que fue una indicación de mi hermano que me indicó, mire, este y este profesional son muy buenos y tal. Después de estos dos, yo hice otros cursos porque el tema de la bolsa me apasionó tanto que yo hice varios cursos, o una vez u otra yo sigo buscando algún curso que me interesa, a ver si puedo aprender algo o no, y eso porque yo creo que siempre podemos, si no aprender algo nuevo, compartir también algo, o hasta mismo ver las cosas de una manera distinta, o como me dijo un amigo, muchas veces yo hago cursos no solo para aprender, para poder criticar. Yo, como él sí, estaba haciendo un curso de bio, no sé de las cuentas, pero estaba haciendo el curso solo para criticar. Él me dijo, no, solo estoy haciendo es un máster, solo estoy haciendo ese máster para poder criticar mejor. Yo, vale, entonces es una cosa que también he aprendido con él y que me parece interesante. Porque a partir del momento que yo hice el curso con alguien, ¿no? Vamos a imaginar de acciones. Yo puedo criticar, no criticar a la persona, mas criticar muchas veces la metodología, que es una cosa que yo hago. Yo critico la inversión a largo plazo. No sé si vosotros habéis fijado, pero yo critico el largo plazo. ¿Cómo yo hago críticas a largo plazo? Conociendo el largo plazo. Para mi metodología de inversión, el largo plazo no es interesante. Para la manera como yo invierto, yo opero en bolsa, yo busco obtener rentabilidad, ganancias con mi capital, la manera como yo quiero hacer dinero en bolsa, invertir a largo plazo ahora en 2021, para ser más específica, en mayo de 2021, para mí invertir a largo plazo no es interesante. Yo ahora mismo no quiero ser socio, ser accionista de ninguna empresa. Puede ser que pasado aquí a algunos años, cuando, no sé, yo venga a cambiar de idea y decida ser accionista de una empresa, pero va a ser una. Y yo tengo certeza que a la hora de hacerlo, yo sé muy bien lo que tendré que estudiar, lo que no tendré que estudiar. No va a ser una inversión que voy a hacer porque alguien me dijo. Vale, volviendo aquí. Entonces, mi sugerencia es, busque a alguien, ¿vale? Un profesional, que hagas lo que tú quieres aprender, ¿vale? En este caso aquí estamos hablando de inversiones a corto plazo. Busque un profesional, una persona que tú sepas, ¿vale? Que esta persona no solo hace lo que enseña, pero que tiene resultados sobre eso. Porque normalmente nosotros que compartimos conocimiento de internet, que tenemos curso, que tenemos no sé qué, no sé cuánto, estamos siempre compartiendo el resultado de nuestros alumnos, ¿vale? Y muchas veces mediante estos resultados que vosotros llegáis hasta nosotros. Entonces, acompañar el trabajo de este profesional de esta manera, pero antes de decidir comprar el curso, o como es mi caso, que yo tengo una comunidad y tal y todo eso, tienes que verificar si es este tipo de inversión que quieres hacer. Porque, por ejemplo, si tú, la verdad, lo que buscas es inversiones a largo plazo, o inversiones en criptomonedas, inversiones en forex, inversiones en materias primas, conmigo aprenderás a invertir a corto plazo en acciones al contado o CFD sobre acciones. La metodología que yo enseño se puede utilizar para
vamos a decir, para estos otros activos, sí, se puede, pero no es mi foco. No es mi foco invertir en criptomonedas, en Forex, en materia prima. Mi foco es invertir en acciones a corto plazo, de preferencia en CFD sobre acciones a corto plazo. Entonces es lo que yo comparto en mi comunidad, oportunidades de inversión a corto plazo. Y para aquellos que quieren hacer lo que hago yo, hay mi curso Inversores Independientes de bônus. Pero habéis entendido la diferencia. Pero lo que, vamos a decir así, lo que yo sé que para mí podría haber hecho la diferencia cuando yo empecé a invertir en bolsa, que infelizmente con los mentores que tuve, no, vamos a decir así, ellos no compartieron eso conmigo, pero yo creo que no compartieron, no porque, ¿cómo puedo decir eso? No porque ellos no querían compartir o que estaban ocultando algo, es que yo creo que no pasó por sus cabezas, que es una cosa que yo comparto con los miembros de mi comunidad, que es una cosa que sí fue la gestión de riesgo. Todos mis profesores decían gestión de riesgo, gestión de riesgo, gestión de riesgo, gestión de riesgo, hay que hacerlo y tal. Pero vamos a explicar mejor qué es esta gestión del riesgo, ¿verdad? Entonces, solo antes, aprendas, de verdad, si quieres ser un inversor de éxito, busque a alguien que sabes lo que tú quieres hacer y hagas un curso con esta persona. Pague el precio. Hay que pagar el precio. Y yo he pagado mucho, pago mucho y sigo pagando, pero pague el precio. Vas a tener resultados si pagas el precio, ¿vale? Yo tengo certeza porque fue lo que pasó conmigo. Yo pagué el precio y tuve resultados. Y hoy todo lo que quiero hacer, cuando pago el precio, veo el resultado de eso. Y, Karina, no quiero hacer un curso. Pero mismo si haces un curso, vete a la cuenta demo. La cuenta demostración, yo hice un video aquí en este canal donde yo expliqué cómo hacer la cuenta demo. Cómo abrir una cuenta demo. Hay brokers que te permiten, hay brokers que no, pero pruébalo. Y también hay páginas como la página investing.com y la página TradingView, que tú también puedes utilizar estas páginas para, vamos a decir, crear tu cuenta de demostración. Lo bueno de hacer eso en un broker es que al hacer en un broker, tú estás dentro del mundo de la bolsa, vamos a decir así. Puedes ver la cotización de las acciones en tiempo real y todo, manusear las plataformas y tal, que puede parecer complicado al principio, pero no lo es. Todo se aprende cuando uno quiere, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de abrir la cuenta demo en el broker, ¿vale? Pero hay algunos brokers que creen que tienen un tiempo, no sé si IG, que es el broker que yo abrí la cuenta de demostración aquí con vosotros tiene o no, pero es una manera ya de empezar. Pero hay que llevar la cuenta demo en serio como si fuera una cuenta real. Porque si empezamos eso sin más, por ejemplo, vamos a empezar aquí a ir al gimnasio. Cuando empezamos al gimnasio cuesta un poco, ¿no? Después del primer día, al otro día estamos reventados con agujetas, con eso, con aquello, porque era todo nuevo. Sin mencionar que, y el nombre de las cosas en el gimnasio. Yo os digo que hace algunos años que voy al gimnasio y hay ciertos nombres de máquinas y aparatos que yo no sé el nombre. No, yo no sé el nombre. Muchas veces yo digo al monitor, es el ejercicio así que hay que hacer no sé cuánto. Normal, y eso va a pasar también en bolsa. ¿Tienes que saber todos los nombres de las cosas que hay en el broker? No tienes que saber exactamente el nombre de todo. Tienes que saber cómo funciona y cómo tienes que hacerlo. Es diferente saber cómo funciona y cómo lo tengo que hacer do que decorar todos los nombres. Decorar no es memorizar, perdón, decorar es en portugués. Memorizar todos los nombres. No tengo que memorizar todos los nombres. No tengo que memorizar LTB, LTA, resistencia, soporte, bandera, triángulo, doji, harami, ¿qué más? Stop loss, stop gain, orden garantizada, take profit, perdona, yo tengo que saber todos estos nombres. No, tienes que saber cómo se mueve el precio, cuándo tienes que comprar, cuándo tienes que vender, cómo puedes proteger tu capital, cómo hacer la gestión de riesgo, que es ahora el punto que voy a explicar. Entonces, una cosa muy importante a la hora de invertir es la famosa también gestión del riesgo. ¿En qué consiste la gestión de riesgo? Yo voy a compartir la gestión de riesgo que hago con los miembros de mi comunidad. La gestión de riesgo no solo consiste en dividir el capital, ¿vale? En pequeños, vamos a decir, pequeños cachos, pero también hacer una diversificación del sector. Por ejemplo, yo no puedo comprar todas las acciones de la banca española. CaixaBank, Santander, Sabadell, Bankia,
¿He olvidado alguna? Espero que no. Vale, no puedo poner todas las acciones de la banca en mi cartera, porque si hay un problema con la banca, porque hubo el tipo de interés que no sé qué, no sé cuánto, mi cartera va a sufrir mucho. Entonces, hacer una diversificación entre los sectores. Vale, una farmacéutica, una empresa de energía, banca, ¿qué más que hay? Utensilios, es que hay algunos nombres que solo sé en castellano, la verdad es eso. Que es utilities y tal. Entonces, hacer una diversificación entre los sectores, entre los tipos de empresa, industrias y tal, tecnología, hacer eso. Porque al hacer esta diversificación de la cartera en diferentes empresas, por ejemplo, no vamos a poner en la cartera Endesa, espero que tenga que me acordar de los nombres de las españolas, Endesa, Red Eléctrica y Iberdrola. Vamos a poner las tres en la cartera. Vamos a poner solo una, no las tres, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a poner en la cartera Grifols, Farmamar y Gilead, o Gilead o también Moderna y Pfizer en la cartera. Las cinco. Y eso si no hay más alguna. No, ¿verdad? Vamos a elegir una. ¿Y cuál es esta que voy a elegir, Karine? La acción que se encaja en tu, vamos a decir así, en tu estrategia, que es comprar, estrategia simples, comprar cuando está alimentando de precio y vender cuando está bajando de precio. Cuando comprar, yo hice un vídeo aquí en mi canal donde yo explico eso. Cuando comprar la acción, entonces está ahí. Entonces la gestión de la riesgo consiste en eso, en dividir mi capital en varias acciones para que yo pueda repartir el riesgo de mis inversiones, ¿vale? Y hay una otra manera también de hacer esta gestión del riesgo, que es cuánto yo voy a arriesgar en cada una de mis operaciones. Por ejemplo, yo, Karine, suelo hacer operaciones con un riesgo en media de 7%. O sea, si hago una compra en Iberdrola, yo estoy dispuesta al hacer esta operación con Iberdrola, del precio que estoy comprando, por debajo de este precio, estoy arriesgando hasta 7%. Yo no arriesgo más de eso. Porque si yo compro la acción y esta me empieza a bajar hasta 7%, yo tolero. Más que eso, no, yo vendo esta acción. La verdad es que la acción es vendida automáticamente porque yo pongo la orden de stop loss, que es la orden de seguridad de mis operaciones. Yo digo que es la orden que limita las pérdidas, ¿no? Entonces, yo limito eso. Así como yo también, dependiendo del tamaño de este riesgo que estoy dispuesta a arriesgar, en este caso 7%, yo busco obtener de una rentabilidad con esta inversión unos 21, ¿vale? Para que al final, ¿no?, mis ganancias vengan a ser mayores que mis pérdidas. Las pérdidas tienen que ser pequeñas y las ganancias tienen que ser grandes, ¿vale? Entonces la gestión de riesgo es importante en eso también, limitar estas pérdidas, porque vamos a imaginar que tú haces la diversificación de la cartera, ¿vale? Pero que tú no limitas tu stop loss. Entonces, no limitar tus pérdidas, tus posibles pérdidas, es un problema. ¿Por qué? Porque si vamos a imaginar que ponemos 5 acciones en la cartera, tenemos un ejemplo tonto, tenemos 5.000 y estos 5.000 dividimos a 1.000 euros cada una. Y no ponemos orden de stop loss en las operaciones. Y eso aquí empieza a bajar. De 5 operaciones, 3 están bajando de precio, ¿vale? Y ya tenemos nestas 500 euros de pérdida en estas 3. Es demasiada pérdida. Entonces yo tengo que controlar estas pérdidas, tienen que ser limitadas. Y al invertir en bolsa hay esta creencia de que es muy arriesgado y no sé qué, no sé cuánto. Sí es arriesgado invertir en acciones, pero nosotros tenemos el control y el poder, ¿vale? El poder de limitar este riesgo, de controlar este riesgo. ¿Cómo? Poniendo orden de stop loss en nuestras operaciones. Haciendo el cálculo de cuánto estoy dispuesto a arriesgar en cada una de mis inversiones. Si compro las acciones de Iberdrola y estas empiezan a bajar, yo solo voy aquí a admitir perder 1 euro por acción, 2 euros por acción, no voy a perder más que eso. Entonces, al hacer esta limitación, también me ayuda mucho que yo venga a ser un inversor de éxito. Pero hay una otra cosa para el inversor de corto plazo. Es importante dejar que esta orden de stop loss sea ejecutada, que eso es parte de la gestión de riesgo.
dejar la orden de stop loss ser ejecutada, porque ya me pasó muchas veces también del precio acercarse muchísimo a mi orden de stop loss y después volver a subir. Por eso yo no lo muevo. A partir del momento que yo puse, por ejemplo, un stop loss a 10,05, va a quedarse a 10,05. Ya me llegó, por eso la importancia de invertir en acciones con liquidez. Del precio me llegar a 10,04, no ejecutar la orden porque no llegó ahí y volver a, perdona, 10,06, no tocar mi orden que estaba a 10,05 y la acción empezar a subir, ¿vale? Entonces es importante dejar esta orden ser ejecutada también, porque otro día, ¿no? Tenía acciones en la cartera de ArcelorMittal. ArcelorMittal ejecutó mi orden de compra y después empezó a bajar. Ejecutó mi orden de stop loss y pasado, yo creo que el otro día mismo ya empezó a subir. Tardó un poquito, pero la última vez que la vi, ahora yo estaría con ganancias. Pero Karine, si tú haces eso, puedes preguntarte, ¿no? Karine, si tú haces eso, tú no estarías, no sé, perdiendo dinero de manera innecesaria. No. ¿Sabes por qué no? Porque de la misma manera que eso pasó conmigo en ArcelorMittal, sí, en ArcelorMittal, puede ser que venga a pasar con otras acciones y que estas vengan de verdad a bajar y a bajar muchísimo, ¿vale? A bajar muchísimo, que es lo que suele pasar, al menos conmigo, que cuando la acción é a baja mesmo, e ela toca mi orden de stop loss y cambia, vamos decir, cambia la tendencia del precio. La acción deja de estar se revalorizando y empieza a desvalorizarse. Entonces esta orden de stop loss me ayuda a proteger el capital que está invertido ahí. Yo voy a perder algo, sí, pero esta cantidad de dinero que voy a perder está limitada, está controlada mediante esta gestión de riesgo, mediante esta orden de stop loss. Es importante dejarla así ser ejecutada, porque yo necesito aprender a perder dinero también en bolsa. El inversor de esto tiene esta conciencia de que yo voy sí ganar dinero, pero que yo voy a perder, como suele decir mi profesor un profesor mío de Brasil, ¿no? Para hacer un buen, vamos a decir, aquí en español sería un buen, no sé si se dice huevos revueltos, que sea una tortilla, ¿vale? Para hacer una buena tortilla hay que romper los huevos. Entonces hay que hacer eso, ¿vale? Yo cuando empecé a invertir, de hecho, mis primeras operaciones no fueron ganadoras, ¿no? Sí que tuve una que yo salí corriendo por la casa como una loca, sí, pero también perdí dinero. Hoy también pierdo dinero, no acabo de mencionar la operación con ArcelorMittal y que después empezó a subir. Lo peor es ACS, que se quedó sambando casi mi orden de stop loss y ahora volvió a subir, pero que todavía creo que no me está dando ganancias, pero está casi. Entonces son cosas que tenemos que aprender. Dejar esta orden de stop loss ser ejecutada, pero no solo dejar la orden de stop loss ser ejecutada, es importante también aprender a dejar la orden de stop gain, que es una otra herramienta que utilizamos para poner las ganancias en el bolsillo. Porque no es solo comprar y ver eso subir y decir, ya no me preocupo más y se acabó el mundo. No, hay que llegar a un precio donde yo voy a decir, vale, me cojo estas ganancias y las voy a poner en el bolsillo, sí. ¿Por qué? Porque el precio de la acción él va a subir mucho, pero en algunos momentos él va a hacer una pequeña desvalorización que llamamos de corrección del precio, para después volver a subir otra vez. Pero no sabemos cuánto tiempo él va a tardar haciendo esta corrección. Entonces, vamos a decir así, hay aquí un pequeño, vamos a decir, una pequeña jugada. ¿Qué es? Si sé que el precio va a subir, yo voy a aprovechar esta revalorización. Cuando él empezar a hacer esta corrección, yo pongo las ganancias en el bolsillo. Cuando el precio volver a subir otra vez, hago otra compra. Y más una vez aprovecho esta revalorización de la acción. Es eso que se hace un inversor de corto plazo. Aproveche este movimiento de subir y bajar del precio, sacando beneficios de eso, pero siempre controlando las pérdidas. Vale, he aprendido a controlar mis pérdidas. Dejar la orden de stop loss ser ejecutada aquí, ¿no? ¿Cuál es la otra cosa que tengo que aprender? Aprender a dejar la orden de stop gain ser ejecutada. ¿Qué es esta orden? Es importantísimo porque hay muchos inversores que cuando está, vamos a decir, compramos a 10 euros Iberdrola, que no sé ni si está a 10 euros ahora, pero bueno, compramos a 10 euros Iberdrola. A partir do momento que Iberdrola empieza a subir, que ya está a 13 euros, podríamos pensar,
Vale, mi orden de salida está a 13,05 y está cotizando a 13 ya. Voy a cambiar mi orden para 14. ¿Sabes lo que ya vi mucho pasar con los inversores? La operación llegar a 13,05, 13,10 por ejemplo, y después de eso bajar. Y ya el inversor se queda con cara de tonto, viendo su acción bajar y muchas veces sale con pérdidas porque no hizo ajuste del stop loss, con la esperanza de que la acción va a volver a subir, o entonces sale con unas ganancias muy pequeñitas. Y también lo que pasa, que cuando la acción empieza a subir, el inversor entra en un desespero, que lo que hace él es salir antes con las ganancias muy pequeñas. Entonces muchas veces vosotros es lo que va a pasar. Vais a cambiar la orden de stop loss, que es la orden de posible pérdida, aumentando ella, dejando ella súper grande, aumentando vuestras pérdidas, pero cuando empecéis a ganar, vosotros van a salir antes. O sea, perder, no os importa perder mucho, pero ganar, ganáis muy poquito. Y tiene que ser al revés. Perder tiene que ser poco y ganar tiene que ser mucho. Tenéis que aprender eso, ¿vale? Es importantísimo aprender eso. Y eso, la cuenta demo nos ayuda, pero no solo la cuenta demo. Cuando vamos a la cuenta real, tener la disciplina de ejecutar tu estrategia como tiene que ser ejecutada, hacer tu gestión de riesgo y ya está. Como dijo un miembro de la comunidad, no, cariño, cuando yo hago los cálculos en mi plantilla, ¿no? Ya está todo calculado, entonces si me toca una orden de stop loss, y yo ya he calculado estas pérdidas, ¿no? Me fastidia, sí, me fastidia, pero es lo que hay. Y me digo, hay que hacer este cambio de mentalidad. Sí, tendréis que hacer el cambio de mentalidad y dejar esta orden ser ejecutada, ¿vale? Las dos, tanto da stop loss y stop gain. Una otra cosa que también es no bajar la orden de stop loss, ¿vale? Compramos a 10 euros Iberdrola. Nuestra orden de stop loss está a 9,50. Cuando está a 9 con 68, 65, bajamos la orden de stop loss para 9,40. Llegó a 9,50, ¿qué hacemos? Bajamos para 9,30. Llegó a 9,40 y algo, bajamos. No, la orden de stop loss se ajusta, pero hacia arriba, si es una compra. ¿Qué quiero decir? Compramos a 10 euros, ¿vale? La acción empezó a subir, está a 11, 12. Cuando llegó a 12, nuestra orden de stop loss, que estaba a 9,50, ahora está, por ejemplo, a 10,50. Esta orden de posible pérdida, que antes estaba negativa, ahora está positiva. Entonces es un ajuste que tengo que hacer. Yo me acuerdo muy bien que fue una cosa que para mí, en su día, mis profesores fallaron con nosotros. Ellos daban la entrada, el stop loss y el stop gain, pero se olvidaron de decir, la medida que la acción va subiendo, tú tienes que hacer el ajuste del stop loss, ¿vale? O sea, poner la orden de stop loss en positivo. Fue una cosa que para mí ellos fallaron, que yo aprendí eso a palos, que llegué a ver acciones mías, operaciones mías, casi llegar a la orden de stop gain, el stop loss no estar ajustado, y de repente eso me pega un bajón y yo salgo con pérdidas de la operación. Entonces, aquí yo creo que es eso que es importante. Déjame ver si me estoy olvidando de algo. No, vale. Entonces, eso sería la gestión del riesgo. Y lo interesante aquí de la gestión de riesgo es que esta gestión de riesgo también te ayuda a hacer la gestión de tu capital, que es esta diversificación, ¿vale? Por ejemplo, la exposición total de tu cartera a la hora de invertir, la exposición por cada una de tus operaciones. ¿Qué más que hay? Es que porque los miembros de la comunidad tienen una plantilla y en la plantilla hay el riesgo, las ganancias, ¿no? Que he mencionado de lo máximo 7% de riesgo, buscando 3 veces más las ganancias, que serían unos 21%. Ahí hay la exposición total por capital, la exposición por la cartera y la exposición por operación. Entonces, hacer eso me ayuda, ¿no? a proteger mi capital. No es porque invertimos en bolsa que vamos a perder todo nuestro dinero. No, no. Vamos a controlar todo. Invertir en bolsa es muy arriesgado, lo que sea. Sí, es arriesgado, sí. Pero podemos hacer todo este control de nuestras operaciones, de nuestras inversiones. Una otra cosa que para mí es fundamental, que eso yo aprendí mucho con un amigo que es inversor de largo plazo, y que eso no estaba claro, perdón, que yo no tenía esta clareza, que fue él que me dio. Yo creo que es clareza que se dice en castellano.
No, clareza yo creo que es en portugués. Un lío, aquí esperaba un lío. Claridad. Yo no tenía esta claridad, ¿vale? ¿Qué era? No solo el por qué y para qué, pero mi plan de inversión. Primero vamos a comenzar con el por qué y para qué. ¿Qué quiero decir con eso? Es importante tener un por qué y un para qué tú inviertes en bolsa. ¿Cómo así, Karine? El por qué y para qué voy a invertir. Voy a invertir porque quiero tener libertad financiera, quiero tener seguridad financiera, quiero tener una jubilación garantizada por mí y no por el gobierno, ¿vale? Es unos por qué y para qué. ¿Por qué quiero tener seguridad? No quiero depender del gobierno. Este es un por qué y para qué. Cuando yo tengo un por qué y un para qué, entonces yo tengo algo que me va a mover. Porque a la hora de invertir, yo tengo que acordarme que invertir es crear patrimonio. Que yo no me voy a quedar rica de la noche a la mañana invirtiendo en bolsa. Que yo voy a crear patrimonio, ¿vale? La gente que hace muchísimo dinero invirtiendo en bolsa, la verdad, lo que hacemos no es invertir, es trabajar. Sí, que es el trader, no el inversor. El trader es esta persona que está ahí delante del ordenador de lunes a viernes, cuando, depende de la sesión, en mi caso a mí me gusta la sesión americana, entonces a las 3:30 que abre el mercado americano, estoy ahí delante del ordenador comprando y vendiendo el índice, por ejemplo, haciendo dinero con el movimiento loco que me puede hacer el mercado americano. Entonces, ¿puedo ganar mucho dinero? Sí. ¿En cuestión de minutos? Sí. ¿En cuestión de segundos? ¿A la vez puedo perder mucho dinero? Sí. En cuestión de segundos. Que es una profesión, ¿vale? Trader, inversor son cosas distintas. Entonces, el trader, así como el abogado, el ingeniero, el médico, el camarero, el cocinero, el psicólogo, el terapeuta, el osteopata, lo que sea, el entrenador, tiene una profesión, pero utiliza la bolsa de valores para obtener rentabilidad con su capital. ¿Vale? Es eso. Entonces tú también vas a hacer eso. Si quieres quedarte rico, la bolsa va a ser apenas el vehículo que va a dar rentabilidad para tu capital. Vas a quedarte rico con tu trabajo, jugando en la lotería, cosas así, ¿vale? O intentando convertirte en un trader, ¿vale? Pero no te olvides. Aquí la cosa funciona, el control, yo no diría ni control emocional, el control de todo, ¿vale? Entonces entender eso, que vas a buscar rentabilidad con tu capital, con tu dinero. Y querer tener esta seguridad de no querer depender del gobierno, de lo que sea, ¿vale? Entonces es eso. Por eso, entonces, determinar tu por qué y para qué, ¿vale? Es importantísimo. Yo digo que el por qué y para qué es nuestro norte. Vamos a imaginar una brújula, yo creo que es así que se dice, brújula. Estoy testando mucho mi castellano aquí hoy. Entonces, vamos a imaginar una brújula y mediante esta brújula, no. La brújula que busca el norte. Vamos a buscar nuestro norte. Nuestro norte es nuestro por qué y para qué voy a invertir. ¿Por qué? Cuando yo invierto, yo tengo que pensar, vale, ¿qué tengo que sacrificar y por qué? ¿Qué no tengo que sacrificar y por qué? ¿Qué voy a ganar si logro lo que quiero? ¿Y qué no voy a ganar si no logro lo que quiero? Entonces, a responder eso es importante. Vale. Y la otra cosa que para mí es fundamental, que hace mucha diferencia, que estoy peleando mucho ahora con los miembros de la comunidad, es, déjame ver algo que me estoy pasando aquí. Sí, es una taza, pero lo que hay aquí es agua. Pero sí, porque si yo bebo café, yo me pongo aquí súper acelerada para hablar con vosotros y es que estoy intentando controlarme. Vale, es el plan de inversión. Plan de inversión sería la ruta para que eu pueda llegar hasta mi norte. El plan de inversión consiste en saber dónde estoy y a dónde yo quiero ir. Es así. ¿Dónde estoy? Donde estoy sería cuánto capital tengo, cuánto capital quiero tener, ¿vale? Sería eso. Y no podemos olvidar que invertir, independiente si yo invierto a corto, médio o largo plazo, inversión significa largo plazo, ¿vale? Al final de todo es largo plazo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo quiero estar de aquí 20 años? ¿Verdad? Karine, 20 años es mucho tiempo, no sé si voy a estar vivo. Sí que vas a estar vivo, por Dios, no me venga con eso, ¿vale? Así que te voy a contar aquí una cosa. El tiempo va a pasar para ti y para todos igual. Los 20 años van a llegar. Y si tú no tomas una decisión hoy, puede ser que llegue a los próximos 20 años sin nada,
y con una mala salud, por ejemplo. Pero puedes tomar la decisión de hoy e empezar a invertir y llegar a estos 20 años de manera estupenda. Yo quiero llegar hasta los 100 años, viva, con una buena salud mental, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo hoy? Yo voy al gimnasio, hago meditación, cuido de la alimentación, o sea, empecé a hacer cosas, porque quiero llegar hasta los 100 años, al menos con esta cabecita muy buena. Entonces yo tengo que determinar este plan de inversión, escribir lo mismo. Vale, hoy, ¿cuánto de capital estoy empezando en bolsa? Ah, hoy estoy empezando con 1000, con 2000. Vale, ¿cuánto quiero tener de capital pasado 20 años? Por favor, vamos a ser racionales. Vamos a tener los pies en el suelo. Yo quiero tener en mi cuenta de aquí a 20 años 1 billón de euros. Por Dios, si yo quiero tener 1 billón de euros en mi cuenta en el broker pasado 20 años, ¿eso es posible? Sí, puede ser que sea posible, sí. En este mundo todo es posible, depende de la determinación de cada uno. Pero con mis condiciones, con mi realidad hoy, tener 1 billón en mi cuenta, ¿qué tengo que hacer? Así que vamos a ser racional. De aquí a 20 años, ¿cómo quieres estar viviendo tu vida? Mediante eso, entonces vas a poner ahí vamos a decir, una llegada hasta tus 20 años. De aquí a 20 años quiero tener tanto en mi cuenta en el broker. ¿Y qué tengo que hacer hoy o este año, los próximos 5, los próximos 10, los próximos 15, los próximos 20 para llegar hasta ahí? Fue una cosa que mis profesores no me enseñaron. Yo, más o menos, la vida me fue enseñando eso. Y después aprendí eso con mi amigo también de inversión a largo plazo y también con un profesor que yo tuve, que él nos enseñó a diseñar nuestro plan de vida, no fue plan de inversión. Uno de los planes era el plan de inversión, que sería el plan de la espiritualidad, de la salud, de las relaciones, del dinero y del trabajo. Entonces, que llama de vida épica, ¿no? Entonces yo tuve que diseñar 5 planes. Y de los próximos 20 años. Karine, qué locura, estás diseñando los planes de los próximos 20 años. ¿Sabes qué pasa? La mayoría de la gente no tiene ni metas anuales, ni metas mensuales. Y si ponemos metas muy altas, no logramos ni conquistar la mitad. Pero peor do que tener metas, do que tener esta visión de largo plazo, es no tener visión ninguna. Es de no saber lo que yo quiero lograr hacer este año. Y lo que pasa con la mayoría de las personas que no tienen metas, yo aprendí eso con un amigo que es psicólogo, es que las personas se quedan frustradas en la vida, se quedan infelices. Personas que tienen metas, que tienen algo por qué buscar, algo por qué moverse, son personas más felices, son personas más activas y son personas más realizadas, no solo financieramente, pero en todos los sectores de la vida, como habéis dicho vosotros, como he dicho. Este vídeo aqui está com muitos fallos, ¿no? Pero al menos já me tomo consciência de alguns. Como he mencionado, eu busco cinco pilares, ¿no? Que es la espiritualidad, porque soy una persona religiosa, ¿no? Entonces, esta conexión con algo mayor que yo, ¿no? Entonces, también el tema de la salud, el tema de la familia, ¿no? Las relaciones, el tema del trabajo y el tema del dinero. Entonces, son 5 pilares que busco tener un equilibrio, ¿no? en ellos. Porque ¿de qué me vale tener dinero si no tengo salud? Esta semana mismo, al menos enquanto estoy grabando aquí el video para vosotros, tuvo 2 días que yo estuve súper mal. Súper mal. Y era un día antes de hacer el resumen de la semana, que es el video que hago en directo. Yo tuve una crisis, hacía tiempo que no tenía tanta dolor de cabeza, tuve una crisis de migraña que por 2 días estuve en la cama. El cuerpo me decía, levántate, por favor. Pero la cabeza me decía, tú vas a quedarte ahí. Vas a quedarte ahí con todo cerrado y sin luz ninguna. Vas a quedarte ahí sin vida. Entonces yo pensaba así, ¿de qué me vale tener dinero si yo no tengo salud ahora mismo? Por eso, cuidar de la salud es importante. ¿Y de qué vale tener dinero y salud si no tengo con quien compartir eso? ¿Verdad? Que sería la familia. La gente más cercana, vale, entonces ya yo creo que me estoy, pero es importante, yo creo que es importante compartir eso, porque es lo que funciona para mí, lo que funciona para mí es lo que comparto con vosotros, y yo creo que si yo no digo eso sobre el plan de inversión y también no menciono los otros planes, yo estaría dejando este vídeo incompleto, porque es lo que me da resultado que yo tengo que compartir con vosotros, fue con eso que me comprometí, vale.
Entonces, como he dicho, ¿no? Espera, invertir en un curso, utilizar la cuenta demo, gestión de riesgo, plan de inversión, el por qué y para qué que lo he saltado. No podemos olvidar que invertimos también mediante el broker. Entonces, el inversor de esto invierte mediante el broker, no mediante su cuenta en el banco, ¿vale? Elegir un broker que sea de tu confianza, verifica con otras personas que ya invierten en bolsa. También puedes buscar en Google, ¿vale? A ver sobre este broker, informaciones y todo eso. Y llama también al broker, pregunta todo lo que tú quieras saber, ¿vale? ¿Cuáles son las comisiones? ¿Cómo gana dinero el broker? ¿Cómo es la plataforma? Si necesita sacar dinero, ¿tiene comisión? Si no tiene, si hay algún coste para enviar dinero, algún coste para quitar dinero, ¿cómo es todo? Pregunte todo lo que quieras al broker. Quédate ahí unos minutos pensando, ¿qué quiero saber así del broker? Quiero saber eso, quiero saber no sé cuánto, números de teléfono que tengo de emergencia, caso pase alguna cosa con mi cuenta. Todo eso, ¿vale? Pregunta todo a tu broker. Y una otra cosa es que el plan de inversión que he mencionado te va a ayudar a no salir de la posición de inversor e ir para la posición de jugador. Porque puede ser que por algún momento la bolsa venga a hacer, el mercado venga a hacer una fuerte corrección y con eso tú vengas a tener tus órdenes de stop loss, por ejemplo, ser ejecutadas, ¿vale? Tú puedes entrar en modo desespero a ver tus órdenes de stop loss ser ejecutadas y tú perder dinero. Entonces tú vas a salir del modo inversor para el modo invertir a lo loco, que eso no puede ser, ¿vale? No podemos salir comprando y vendiendo y comprando chicharros y no sé qué, con esta locura de intentar recuperar el dinero que hemos perdido. No entres en el modo inversor a lo loco. Manténgate en el inversor, ¿vale? Esta figura del inversor y no de voy a invertir a lo loco, ¿vale? De ni sé lo que estoy haciendo, pero eso aquí parece que está funcionando, que no funciona. A largo plazo no funciona. Entonces yo creo que eso es lo que funciona para mí hoy, ¿vale? Es lo que yo pensé a la hora de contestar la pregunta de este seguidor, ¿no? Futuro inversor. ¿Cómo ser un inversor? Que yo añado aquí a la palabra éxito. ¿Cómo ser un inversor de éxito? No te olvides, eso aquí no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y por ser un maratón, no vas a ver las cosas así de la noche a la mañana tener este resultado como quieres, ¿no? Que 1.000 euros vengo a hacer 1 millón hasta 31 de diciembre de 2021, ¿vale? No, porque a no ser que tú me vengas a poner tanto dinero así en la cuenta que eso va a ser así, no, ¿vale? Tengas esta conciencia de que no es así, busque, si quieres invertir en acciones, vale, en acciones que voy a invertir, entonces busque el profesional que tú veas, que inviertes en acciones y que tiene resultados con eso, y que la manera como él invierte se encaja con lo que tú estás buscando. Karine, yo ni sé lo que estoy buscando, entonces primero búscalo si quieres ser un inversor de corto plazo, un inversor de medio plazo y un inversor de largo plazo. Ve cuál es la diferencia entre uno y otro y ve cuál es lo que combina más contigo. Y a partir de eso, tome la decisión de, vale, quiero ser un inversor de corto plazo. Entonces voy a entrar en la comunidad de Karine. Quiero ser un inversor de largo plazo. Voy a buscar a alguien que sea bueno en largo plazo. Y ya está. Pero empiece. Tengo que empezar por la cuenta real, como hice un otro video mencionando. No, puedes empezar sin dinero en la cuenta demo, pero empiece. Pero no salga atropellando todo. No, vete poco a poco, un paso a la vez. Vale, que eu tenho certeza que vas a lograr sí a ser un inversor de éxito. Y no te olvides, comprar cuando están aumentando de precio, vender cuando están bajando de precio. Si tú no logras ver si está bajando o aumentando de precio, no hagas nada. Quédate sentado, solo observando lo que está ocurriendo. Y cuando vengas a tener seguridad de observar que la acción está aumentando de precio, compra. Cuando ves que está bajando de precio, venda, ¿vale? No tengas prisa, no tengas prisa. Así que espero que tengas gustado de este video. Deja tu super like, si no dejó tu super like, ya estaba olvidando de pedir el super like. ¿Y qué más? Tocar la campanita aquí en YouTube para ser notificado todas las veces que yo venga a publicar un video. Y por favor, hay que suscribirte al canal, que ya estaba olvidándome. Sí, si tú todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete al canal. Y si tienes alguna duda, por favor, deja un comentario abajo de este video. Si me estás viendo por Facebook, deja un super like también. Y si me estás viendo por Instagram, hay que activar la campanita también. En Instagram hay una campanita ahora en el perfil. Sí, inversores, hay una campanita en Instagram
Y si fuera tú, activa esta campanita para que sea notificado también todas las veces que venga a publicar algo, porque las cosas en Instagram también están se poniendo un poco locas, así que hay que poner la notificación. Perfecto, inversores, espero que tengáis gustado del vídeo, que yo pueda, este vídeo tenga aportado valor, ¿no? A vuestra manera de invertir y que vengamos a entonces crear este movimiento de inversores independientes. Así que hasta luego.